Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles que desde cualquier parte del planeta en vivo o en diferido nos siguen en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy jueves 11 de julio del año 2024. En materia internacional, bueno, en Italia la erupción del volcán Etna, el mayor volcán activo de la placa europea, y situado en la isla italiana de Sicilia, al sur, se ha intensificado en las últimas horas con la expulsión de una nube de cenizas que ha obligado a desviar algunos vuelos con destino a Catania para aterrizar en el aeropuerto de Palermo. El Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología sigue con atención la erupción con altibajos en los últimos días y confirmó esta madrugada un gradual aumento de la actividad estromboliana a cargo del cráter Vorágine, que se ha convertido en la cumbre más alta del Etna tras las últimas erupciones. La nube eruptiva que se ha ido formando en las últimas horas ha producido emisiones de ceniza que se dispersan en dirección sur, añade el instituto en su último boletín emitido a la 1:45 de la mañana hora local. La magnitud media del temblor volcánico, tras un aumento gradual observado a partir de las 20 horas de ayer, ha alcanzado el nivel más alto, con una tendencia creciente. El centro de la fuente del temblor volcánico se encuentra al este del cráter Vorágine, a una altitud de unos 2.800 metros sobre el nivel del mar, destaca. El instituto resalta que la actividad infrasónica es alta y las fuentes de los eventos están localizados en el cráter Vorágine, cuyo borde oriental ha alcanzado una altitud de 3.369 metros. Con el material de lava acumulado por las últimas erupciones. Según los datos facilitados por el instituto, Vorágine, que ha permanecido en silencio en los últimos 3 años, pues su última emisión de cenizas data de abril del 2021, ha superado al cráter del sureste con una altura de 3.247 metros. Muy cerca del Etna también lleva varios días activo el volcán Stromboli, en una pequeña isla en el mar Tirreno, cuya población ha extremado la precaución, aunque está acostumbrada a este fenómeno, dadas las frecuentes explosiones de ese cráter. Por otra parte, en China, el Consejo de Estado anunció la apertura de una investigación conjunta para esclarecer el escándalo relacionado con el uso indebido de camiones cisterna para transportar aceite comestible. La medida, según el organismo, responde a la preocupación despertada entre los ciudadanos chinos por el transporte de este producto en camiones dedicados a almacenar otros tipos de aceite, como el de carbono o la gasolina, sin una limpieza adecuada de sus tanques, tal y como reflejaron diversos medios de comunicación locales en los últimos días. El medio estatal Beijing News publicó la semana pasada que varias empresas de transporte llevaban a cabo esta práctica que les permite recortar costes en un contexto de creciente competencia. La televisión estatal china, CCTV, calificó la práctica de usar camiones cisterna contaminados para transportar aceite de cocina como un envenenamiento a los consumidores, instándolos a elegir marcas reconocidas y evitar productos de baja calidad ante la flagrante violación a la ley alimentaria. El incidente ha reavivado la preocupación por la seguridad alimentaria en China, y es que el caso se suma a otros escándalos similares ocurridos en el país, como la adulteración de leche para bebés con melamina, que causó 6 muertes y cientos de miles de niños afectados en el año 2008. Desde melamina a beber queroseno, ¿qué no hemos experimentado?, preguntaba un internauta en la red social Weibo, quien decía no estar sorprendido en absoluto por el caso. Otro reclamaba una rápida investigación y una explicación clara de las autoridades. Si no, realmente no sé qué aceite comprar, escribió. En un comunicado oficial, la Oficina de Seguridad Alimentaria del Consejo de Estado del gigante asiático informó de la creación de un equipo de investigación conjunto que estará integrado por representantes de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Transporte, la Administración Estatal de Regulación del Mercado y la Administración Estatal de Granos y Reservas. El equipo, que ya ha celebrado una reunión inicial para estudiar el problema, llevará a cabo una investigación exhaustiva sobre estas prácticas. Además, de acuerdo con el comunicado, se realizarán investigaciones especiales sobre los posibles riesgos asociados a este tipo de transporte.
La autoridad aseguró que las empresas que operen de manera ilegal serán castigadas severamente de acuerdo con la ley y se aplicarán sanciones estrictas a los responsables involucrados en este escándalo. Y por último, en Estados Unidos, la cumbre de Washington ha transformado a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, en un sistema de defensa global de Occidente frente al programa totalitario que lideran China y Rusia. En este contexto, la Alianza Continental, encabezada por Estados Unidos, mantendrá hoy reuniones con Volodymyr Zelensky y los mandatarios de Japón, Australia, Corea del Sur y Nueva Zelanda para respaldar una hoja de ruta que apunta a frenar las ambiciones geopolíticas de Xi Jinping y Vladimir Putin. Los 32 países de la Alianza Militar suscribieron un extenso comunicado final que define el futuro rol de la OTAN e identifica a China y Rusia como los principales protagonistas de una entente bélica que disputa territorio, comercio e influencia global a Estados Unidos y Europa. Rusia busca reconfigurar fundamentalmente la arquitectura de seguridad euroatlántica. La amenaza general que Rusia representa para la OTAN persistirá en el largo plazo. Rusia está reconstruyendo y ampliando sus capacidades militares y continúa con sus violaciones del espacio aéreo y sus actividades provocadoras, sostiene el punto 18 del comunicado final de la cumbre. Rusia también ha intensificado sus agresivas acciones híbridas contra los aliados, incluso a través de representantes en una campaña en toda el área euroatlántica. Estos incluyen sabotaje, actos de violencia, provocaciones en las fronteras aliadas, instrumentalización de la migración irregular, actividades cibernéticas maliciosas, interferencia electrónica y campañas. El documento final fue suscrito por Turquía y Hungría, que tienen lazos profundos con Rusia. Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, y Víctor Orbán, premier húngaro, intentaron aplacar los cuestionamientos a Putin, pero al final pesó la voluntad de Estados Unidos, Francia y Alemania de desinformación e influencia política maligna, así como coerción económica. Estas acciones constituyen una amenaza a la seguridad aliada, dice el comunicado de los líderes de la OTAN. Mi querida Flor, bienvenida nuevamente aquí con nosotros en Cuarto Poder. Llegamos. Bueno, yo creo que la noticia más relevante o más preocupante más bien es la de la Comisión de Presupuesto y Credenciales en la Asamblea Nacional. Creo que es muy grave lo que se está cocinando allí. Creo que el hecho de que Shirley Castañeda, abogada de Ricardo Martinelli y de otras personas muy cuestionados, narcos entre ellos, dominen la Comisión de Credenciales, es un problema que podría verse reflejado en los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en la ley de amnistía y otras ratificaciones importantes del Ejecutivo. Sí, vale la pena profundizar un poquito, porque es que, claro, credenciales y presupuesto, pero en el caso de credenciales que ayer manifestó Camacho. Luis Eduardo Camacho, que Shirley Castañeda es una de las aspirantes a presidirla. Como dice Flor, Shirley Castañeda es abogada de Ricardo Martinelli. Y de narcos. Abogada de varias personas cuestionadas o procesadas por narcotráfico, entre ellas el señor Cholo Chorrillo, extraditado a los Estados Unidos desde Costa Rica. La Comisión de Credenciales es donde se da el primer paso en cualquier enjuiciamiento a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Recordemos eso. Y entonces, como dice Flor, si se provoca o se produce o se aprueba una ley de amnistía para favorecer a personas que han sido condenadas por delitos comunes y no en políticos, contravención de la Constitución política, entonces cualquiera puede demandar esa ley ante la Corte Suprema de Justicia por inconstitucionalidad. Que quedaría en manos y la de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados, recordemos, son juzgados por la Asamblea y el primer paso para ese juzgamiento es la Comisión de Credenciales precisamente. Es la que tiene la potestad de admitir o archivar cualquier denuncia contra un magistrado de la Corte Suprema. Y si le sumas a eso la iniciativa que tiene Luis Eduardo Camacho del tema del prevaricato, de los jueces, de los fiscales y del órgano judicial que alcanzaría la Corte Suprema de Justicia, todavía lo tendría más agarrado. Eso me parece que es como todo un plan bien estructurado en función de, y sí es preocupante, obviamente, por las... Como también lo es la Comisión de Presupuesto en manos de Sergio Gálvez. Ya estuvo allí. Ya estuvo ahí
Ya estuvo ahí y pasaríamos de Benicio Robinson a Sergio Gálvez nuevamente. Me parece... O sea, yo creo que si la presidenta de la Asamblea, Dana Castañeda, quiere de verdad mostrar una cara diferente de la Asamblea, así no se va a lograr. Evidente. Claramente, ¿no? Por cierto, me acordé de ti cuando ayer leí que... Me acordé de ti. Que le quitaron las vallas. Yo creo que eso es positivo. Mira, eso hay que destacárselo. Esas vallas tenían ahí 12 años. Sí. Las remodelaron después del Papa. O sea que esas que estaban allí tenían más de 5 años porque fue después que vino el Papa que pusieron entonces ese tipo de vallas que eran las vallas que se utilizaron para la visita del Papa. Sí, la Estamos hablando de la JMJ. Estamos hablando de 2019. 2019. Quedaron 5 años allí. Pero antes de eso habían también otro tipo de vallas y entonces ponían vallas. Pero ¿sabes desde cuándo, no? Desde la ley Chorizo. Desde la ley Chorizo. O sea, estamos hablando que Cheyo Gálvez era presidente de la Asamblea en ese momento. Correcto. Ahí comenzó. No, de hecho, el presidente de la Asamblea era Popi Varela. Popi Varela, es cierto. Era Popi Varela. Que bueno, que regresó ahora a la Asamblea. Mira, se debe acordar muy bien de las vallas. El tema es que esas vallas comenzaron a distanciar a la Asamblea del pueblo. Lo distanciaron completamente. Sí, era un mensaje físico de un mensaje... Físico, claro. Siendo la Asamblea, casualmente, la Casa del Pueblo. Bueno. O sea, es irónico, ¿no? Es el lugar donde se debate, donde el pueblo decide y nombra a estos representantes llamados diputados para que por ellos hagan leyes y por ellos cuestionen y por ellos fiscalicen. Que ellos hayan perdido ese norte y esa visión y el respeto y el prestigio es otra cosa, pero bueno, el mensaje de la presidenta de la Asamblea creo que sí. En ese sentido es positivo. Es positivo. Pero ahora que hay que llevarlo a los hechos. Hay que llevarlo a los hechos. Bien, el mensaje de la valla es uno, pero a los hechos es otro y es lo que estamos hablando esta mañana definitivamente. Sí. Las comisiones de presupuesto y credenciales sin duda son las más importantes y eso unido a la directiva que quedó compuesta en su totalidad por miembros de RM y CD, pues sería preocupante. En manos de Shirley Castañeda y Sergio Gálvez queda Ricardo Martinelli nuevamente en control de las comisiones más importantes de la Asamblea Nacional, lo que me parece muy preocupante. Bueno, es un movimiento político también parece, ¿no? Por supuesto. Una estrategia política. Claro. Pero demasiado bien definida, ¿no? Sí. Claro, bien definida, por eso tenemos que hilar. Lo del prevaricato, la amnistía. Exacto, suma prevaricato, las designaciones. Amnistía, exacto, designaciones, las figuras en la Comisión de Credenciales y Presupuesto, todo eso parece que es parte de una estrategia, pienso yo. A propósito, ha causado revuelo la aspiración, porque así es como es Flor, ¿no? ¿Que de Gustavo Pérez? De Gustavo Pérez a la Dirección de Bienes Aprendidos del Ministerio de Economía y Finanzas. Entiendo que esa es una designación que no efectúa ni el ministro ni el presidente, sino que es por concurso. Él está aspirando a dirigir esto. Ayer hubo medios que dijeron que había sido nombrado. Ya había sido designado porque estaba dando una ronda con el viceministro de Economía y Finanzas. La realidad es que está aspirando a dirigir esto. La verdad me parece una locura más, como la que hemos estado hablando. ¿Y quién? 3 condenas. No, sí, independientemente de eso, pero se trata de un concurso. ¿Quién lo escoge? Es correcto. ¿Quién lo escoge? ¿Quién decide en función del concurso? Porque tú puedes aspirar por aspirar, tú no viste la lista de aspirantes a la Caja de Seguro Social. Habría que ver los requisitos. Y los que hemos visto para la Corte. Lo primero que hay que ver es los requisitos. Claro. Y si Gustavo Pérez cumple con los requisitos. Exacto. Primero. Segundo, después quién decide. ¿Quién designa? Y si hay discrecionalidad o simplemente es un checklist. Claro, exactamente. Como en la Corte Suprema de Justicia. Y me refería también al tema de la Caja del Seguro Social porque ya hubo una lista, creo que va como por 30 personas. El tema es que no se ha definido todavía lo que había advertido el presidente José Raúl Mulino sobre los tiempos de nombramiento. Y las ternas de la directiva. Claro. De los directivos. De los directivos, de los miembros de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social. O sea, creo que hay una serie de pasos de cumplir antes de ver la lista. Pero ya está la lista por ir corriendo. Es más, entre la directiva incluso se produjo la renuncia de Camilo Valdés. Así es, exactamente. Asumió la Dirección General de Ingresos. Sí. Entonces, ahí hay una vacante que hay que llenar por parte del sector empresarial. Y en el caso del seguro, tú puedes estar en la lista, pero no necesariamente estar en la lista garantiza que vayas a estar en la terna. Digo, obviamente. Claro, porque es que la lista... Y para Contraloría sigue sonando cada vez más fuerte Vuelo Flores como candidato de Mulino. ¿Será cierto eso? Entiendo que sí, que están pidiendo los votos, que están haciendo el lobby ya. Hay lobby y todo, no puede ser. Oye, Flor, y entonces tenemos ¿cómo es? Televisores interactivos. Pero biblioteca pantallas van interactivos. En el Meduca, $8 millones.
Ya quedan 36 bibliotecas de 61 en menos de 5 años, pero tenemos 8 millones de dólares en televisores interactivos. Esas son de las contradicciones, ¿no? No, pero tú sabes que hablando de esas contradicciones, esta mañana entrevisté al ministro de Salud, Fernando Boyd. Ah, yo lo estaba escuchando. Y le hice una pregunta, porque él parece que también había botellas en el Minsa, ¿no? Digo, para variar, ¿no? Para también. Variar. Pero estaba el tema... Botellas y no de medicinas. Espérate, estaba el tema del ministro consejero, porque se había hecho una práctica que cada gobierno estaba implementando. Traía una dualidad en el Ministerio de Salud. Traías al ministro de Salud y traías a un ministro consejero de Salud. Nunca terminemos de entender, sobre todo porque ese ministro consejero no llegaba solo, llegaba con una burocracia. Pero no nos olvidemos, quiénes eran estos personajes. En este gobierno anterior era Eira Ruiz. Ah, ¿y en el anterior? Temi Díaz. Temi Díaz, porque creo que fue Juan Carlos Varela que trajo la modalidad. Entonces el gobierno pasado le gustó mucho la idea y siguió, ¿no?, en el asunto. Pero bueno, ya el ministro me aclaró que no hay ministro consejero ahora. Yo no sé si Temi Díaz tenía planilla paralela. O sea, tú me vas a decir que nombra un ministro consejero y no tenía No estoy segura. No estoy segura en el caso de Temi Díaz. En el de Eira Ruiz, pues sabemos. Lo que sí es cierto es que está de más. Pero por supuesto. Porque, y ojo, ya que hablamos de botella, al final el ministro consejero termina siendo una botella. Sí, la verdad, el más grande garrafón. Sí. Fernando Boyd habló de que tiene asesores. Exactamente, ¿no? Que al final son asesores. Es la misma cosa, pero pagado. No, ojo, yo no estoy diciendo que un ministro no necesita asesores. Claro que necesita asesores, claro que el ministro no se las sabe todas, pero que trabajen. Sí, por supuesto. Que trabajen. Porque hay muchos asesores, como tú dices, que son botellas también y que no trabajan y que se ponen por deporte. Y ha habido en otros tiempos asesores ad honorem, que no cobran. Pero asesores. Esa es otra cosa. Y hay otras que son asesores, como en presidencia en el gobierno pasado de Nito Cortizo, que los llaman para cuando los necesitan. Pues, o sea, ellos no tienen que ir a la oficina. Los llaman, están on call, como los doctores, pero están cobrando full time. Así es. Como si asesoraran en todas las decisiones. Sí, y como si tuviesen un trabajo de 8 horas. Exactamente. Pero hay muchos también que han sido ad honorem en el pasado, es cierto. Sí. También, y que no han tenido burocracia. Sí ha ocurrido. Sí. Creo que en una vuelta me parece que en el gobierno de Mireya Moscoso, ¿te acuerdas que ella tenía unos ministros sin cartera? Sí, eran asesores. Eran básicamente Bobía Isman, Mario Galindo. Claro. Eran asesores ad honorem, no cobraban. Asesores ad honorem. Y para temas específicos. Y que no tenían burocracia. Pero es que en el gobierno pasado había decenas de abogados en presidencia que solo los llamaban cuando querían una opinión de ellos, pero igual tenían un salario de ministro. Es el caso, por ejemplo, de Erasmo Pinilla. Ah, sí, claro, exactamente. ¿Ves? Eso es... Me imagino que era asesor en temas electorales. No necesariamente. Electoral, sí, pero él era abogado en temas generales, asesor en temas generales, porque yo me acuerdo que le pregunté, me acuerdo que le pregunté ¿No era asesor la en mina, temas electorales? También habló de la mina. No solamente, Mira tú. o sea, era abogado, asesor en temas legales, punto. Hasta ahí llegaba. Bueno, pero no dije que iba a la oficina, o sea, lo llamaban cuando necesitaban una cobraba, opinión pero cobraba religiosamente. Era un asesor on call. Asesor on call con sueldo. O sea, si eres asesor de un despacho del gobierno, tienes que estar ahí pero, por lo menos las 8 horas. O por lo menos tienes que tener, claro, en tu contrato con el Estado, tú tienes una serie de entregables. O sea, tienes que ver qué fue lo que hizo. A mí me encantaría saber en las cosas que asesoraron, cuántas le hicieron caso, cuánto nos costó cada opinión. Si de repente era un asesor en temas electorales, créemelo. Si son temas electorales y tú fuiste magistrado del Tribunal Electoral, incluso yo entendería que eres un asesor on call. Pero si vas a asesorarme acerca de la mina, pero tú acabas de salir del Tribunal Electoral, entonces sí, o sea, no todos los abogados pueden opinar de todas las leyes. O sea, no todos los abogados pueden opinar de todas las leyes. ¿Cierto? Eso ni es. O sea, hay especialistas y hay la asesoría en la mina fue como fallida, ¿no? Total, por eso digo. Bueno, no, él dijo que en temas electorales ese experimento explotó. Exacto. Ese experimento explotó en el laboratorio. Incluso había temas, leyes que ni siquiera lo consultaban. O sea, que no es que lo consultaban en todas tampoco. Bueno. Entonces tienes un asesor y no lo consultas, peor todavía. Pero le pagan religiosamente. Claro, debes pagarle por consulta en todo caso, pues. O estableces como una especie de una cantidad de consultas al mes que le hagas, pero debe haber un registro acerca de esas consultas que se hicieron, las respuestas que se dieron, y debe reposar en algún lugar ese informe. O sea, en todo caso, en una auditoría forense, que ahora está muy de moda estas auditorías forenses, me dan risa el término, pero bueno, se están pidiendo las auditorías forenses, tú debes reconstruir todo lo que se hizo. Primero el contrato, si existe. Si no existe, ya entonces tenemos la primera irregularidad.
Segundo, si existe el contrato, ¿dónde está la contraprestación del contrato? O sea, ¿dónde está tu entregable? ¿Qué fue lo que hiciste realmente? Eso tiene que haber evidencia de lo que hiciste. Hay mucha gente que en esos contratos con el Estado se toman el trabajo hasta de tomar fotos para que en su informe se vea que él estaba haciendo lo que decía que estaba haciendo. Eso se llama evidencia. Entonces tienes todo un informe que presentarle para que en el momento en que te pregunten o para entregarle al funcionario que te nombró, ¿no? Pero si eso no existe, ya tenemos entonces problemas. Y así mismo, como tenemos temas en nombramientos y los nombres suenan, hay otros que como no han sido ratificados, pero tampoco dejaron a nadie encargado, hay entidades en acefalía. Es el caso, por ejemplo, de CENIAF. ¿Qué pasa si hay un incidente en un albergue? No hay quien firme. Pero hay un interino. No, en este momento no. No hay nadie. No hay ¿Está nadie. en acefalía? Está en acefalía la CENIAF. O sea, ni hay un encargado siquiera, debe haber un encargado. Porque no hay. debería, y no hay nadie que tiene la firma en este pero momento. hay varias entidades así. Hay varias entidades así, sí. Incluso el Contralor emitió un comunicado, ¿no? Es verdad. Advirtiendo. Pero sí sé que CENIAF está en esa situación en este momento. Bueno, casualmente hablando de los interinos, dice el presidente José Raúl Mulino, mientras la Asamblea Nacional ratifica a los funcionarios nominados, les manifiesto a los interinos que no deben estar aumentando salarios de manera indiscriminada y carente de justificación. De insistir, tomaré las acciones de ley para detener este abuso. Entiendan que su gobierno terminó. Esto lo publicó ayer a eso de las 12:30. Bueno, porque lo que está pasando en varias entidades... Pero no sé, eso tendrá que ver con lo de Leandro Ávila en Contraloría. No sé, pero yo lo que entiendo que está pasando es... Básicamente, no, porque Bueno, él no es interino. El Contralor no es interino. Claro, él no el sería Contralor interino. termina en diciembre. Pero lo de Leandro Ávila en Contraloría sí. Bueno, eso es una simple juega vivo como todos los días aquí. No, por el tiempo que estuvo en la Asamblea, que fueron como 15 años creo, él pidió una licencia. Ahí hay un tema porque no sé si el Estado da licencias por indefinidas, sí, indefinidas, es que no lo dice, no dice que no. Que se renovaba. Segundo, cuando regresa a la Contraloría, entonces regresó con un ajuste de salario de $980, más o menos, que es lo que se publicó y estaba circulando por allí. Sí. O sea, básicamente él se fue a trabajar al Estado, pero el otro lado del Estado donde él estaba trabajando le guardó el cargo. Sí, claro, no sé qué habrá pasado con la persona que estaba en esa posición. Sí. Eso debiese aclararse también. Claro, si la votan o qué. Sí, porque después de 15 años, imagínate. Sí. ¿Qué pasa con esa? Ese es el tema de las licencias. Sí, no, pero lo que entiendo que se refería a José Raúl es que hay varias entidades en las que han quedado personas del gobierno pasado mientras Credenciales ratifica al nuevo funcionario en director o directora, pero en este tiempo me entonces imagino que será en alguna dirección particular, porque los ministros al final ya están todos designados. No, pero los directores de todas las entidades hay directores de entidades, sí. Por ejemplo, fíjate lo que pasó en Aeronáutica Civil, que el director de Aeronáutica Civil del gobierno pasado renunció y entonces hubo que designar a un interino mientras ratifican a Rafael Bárcenas. El interino está aprovechando y metiendo aumento como loco. Yo no sé si... Es un momento. Hay una disyuntiva entre el nuevo director y el ministro de Seguridad. Mira tú, hay de todo. Bueno, tenemos una pausa. Ya regresamos aquí en Cuarto Poder. En breve estaremos conversando con la coalición Vamos. Manuel Samaniego nos va a acompañar, diputado de la coalición Vamos, para ver qué está pasando ahí en la Asamblea. Citaron al director del IDAN, por cierto, por lo que está pasando allá en Arraiján, así que vamos a hablar con él en unos minutos en Cuarto Poder. Sí. No. Bueno, estamos de regreso en Cuarto Poder. Nos acompaña en esta ocasión el diputado Manuel Samaniego de la coalición Vamos. La Asamblea ha citado al director del IDAN, Juan Antonio Ducret, para que responda una serie de inquietudes que tienen que ver con el suministro de agua potable, particularmente en el área de Panamá Oeste. Bienvenido, diputado. Gracias por la oportunidad del programa. Bueno, el cuestionario que yo le mandé al director Juan Ducret es específicamente para el área de Panamá Este, el circuito 86 que yo represento, y es ligado a una serie de irregularidades que se están dando también en la construcción de barriadas de interés social que se está haciendo de una manera, en mi opinión, desordenada. ¿Por qué? Actualmente el IDAN no es capaz de suministrar al 100% a los ciudadanos de Panamá Este, Panamá Oeste y en la mayoría de las partes del país. Yo me pregunto,
¿por qué se siguen construyendo ese montón de casas si no somos capaces de darle agua a estas personas? Pero eso no lo debería responder el MIBIOT. También están involucrados y también en su momento los vamos a citar. Pero para los permisos de construcción, hay varias autoridades que intervienen, inclusive la alcaldía, el MIBIOT, Mi Ambiente, el MOP, no estoy seguro si tienen que, creo que sí tienen que también firmar, inclusive el representante del corregimiento. Las alcaldías también, pero la pregunta es, ¿el IDAN debería firmar esos permisos? Por supuesto que sí. Pero porque no lo firman en este momento, entiendo que... Ellos tienen que planificar, o sea, ellos entran en la parte de la planificación, en el tema, porque la ley del IDAN dice que ellos tienen que asesorar a todas las instituciones del Estado para la planificación del agua y de las plantas de tratamiento también. Entonces, ellos entran en la planificación. Entonces, al momento de una barriada a construir, se supone que debe venir con un plan de construcción, o sea, de decir, hey, aquí en esta barriada van a haber servicios básicos, va a haber agua, va a haber recolección de basura, va a haber servicio de salud, los niños van a tener escuela cerca. Todo esto entra en el globo de la planificación al momento pues, de establecer estas barriadas. No, y además, ese tema de la planificación de las barriadas en Panamá Este es un tema muy sensible, porque de que hay la necesidad de viviendas existen, pero lo que usted está diciendo es que se construye la vivienda, pero no se averigua si se puede tener agua ahí o no. Los servicios, porque está el servicio de agua, pero también tenemos el servicio de electricidad. Por supuesto. ¿No? Y no, es que yo tengo el informe del IDAN cuando ellos dijeron que en esa barriada no iba a haber agua y que se está construyendo en este momento una mega obra en Panamá Este que es el anillo hidráulico. El anillo hidráulico viene de la potabilizadora que va a estar en el Bayano. Eso viene desde allá y impacta inclusive hasta Panamá Norte. Y esta barriada, desde un inicio se le dijo que no iba a estar en el anillo hidráulico. Pero esa es justamente mi duda. Si el IDAN ya hizo un informe de que ahí no iba a poder suministrar agua, el cuestionario no debería ir dirigido al MIBI, que es el que sigue haciendo la barriada. No, porque también queremos que el director conteste otras preguntas, otras interrogantes, como lo son, actualmente se sigue dando el negociado de los carros cisternas. Eso es un problema grande en mi circuito. Entonces yo quiero preguntar... Para allá íbamos, porque hasta donde tenemos entendido eso está en manos de los políticos. Correcto. Que hay el diputado anterior del área. Son por licitaciones. Y el diputado anterior del área... El diputado anterior del área... Debería ser por licitaciones. Sí. Y el presidente muy bien en su discurso lo dijo. Los carros cisternas deben durar hasta que sea necesario. Yo quiero preguntar cuál fue el proceso, porque fue el director Ducre quien dio ese contrato reciente, o al menos el último contrato, pero ¿cuál fue el proceso de selección? Porque yo quiero pensar que no fue un proceso político, aunque pues da a pensar que sí. Pero es que siempre ha estado en manos de los políticos, ya sea de un partido o de otro, porque ese es parte del tema allá en Panamá Este. Digo, y ocurre también en Panamá Oeste, pero vamos a circunscribirnos a Panamá Este que usted está presentando el tema. Y usted sabe qué es lo triste, que en tiempos de campaña, a las personas que no estaban en el partido del político no se les suministraba el servicio de agua. O sea, que si no era porque era CD, ¿no? Sí, Zúñiga, que CD, ¿no? Por supuesto, y los otros candidatos también se metieron a competir en el tema del agua. O sea, eso no va por ruta. Sí, debería existir una ruta, una logística. Pero en tiempos de campaña van con una lista que tú eres del partido. O sea que el clientelismo llegaba hasta el agua en Panamá Este. El servicio más básico que tiene que recibir una persona se utilizaba como objeto de clientelismo. Y eso lo tenemos documentado y con videos y todo. ¿Estos carros tienen GPS para saber dónde están? Entiendo que esa modificación a esas licitaciones se hizo en el gobierno. Tal vez lo pedían, que se les ponía en las licitaciones para ver... porque los cisternas se estaban robando el agua de las hidrantes y recibiendo ingresos extra, por llamarlo de alguna manera bonita, de ciertas barriadas para que se quedaran más tiempo ahí y no fueran a otras barriadas. Sí, entonces esa fue una de las exigencias. Todo eso ocurre porque al final son personas que trabajan en esta empresa que, o sea, los vecinos buscan la manera de que sean atendidos, ¿no? Claro. Y si tienen que ofrecerle algo al conductor para que se quede más tiempo, yo me imagino que lo harán. Pero ¿sabes qué es la pregunta que siempre he tenido yo? La planta potabilizadora Centenario, que está ubicada en Pacora, es la que abastece todos esos carros cisternas. Entonces, ¿cómo hay para llenar los carros cisternas de agua
y no hay para repartir el agua en las barriadas que el mismo carro cisterna va a llevar. Esa es la pregunta que todo el mundo se hace. Ese es el interrogante clave, porque O sea, incluso hay sectores que se quejan de que cierran las válvulas Sí. en determinado momento para nutrir a determinado sector y las abren No es para que el otro. agua la busquen No, en un río, eso. ni la filtran. No, no, el no, agua la exacto. sacan, como tú dices, De la Flor, del potabilizadora. hidrante. Del Del hidrante, hidrante. claro. Tampoco es que la van a buscar Sí. a Panamá Norte o Es de ahí al mismo. Bayano, es de ahí mismo del circuito y abastece al circuito. Entonces, ¿por qué no hay tuberías que...? Sí, hay las tuberías, pero como dice acá el estimado, muchas veces, yo no tengo documentación ni pruebas de esto, pero lo que se escucha, Bueno, para eso lo está citando. pues lo que se escucha es que esto cierran las llaves. Y me imagino que tienen ¿Pero quién el cierra las centro de llaves? operación del IDAN, tendrán cómo controlar, digamos, no le llega la barriada a las garzas, al corregimiento de las garzas no le llega el agua hoy. Y para allá van los cisternas. O sea, Es un negocio. Al final del día, si se arregla el problema, se acaba el negocio de los cisternas. exactamente. No, pero me preocupó lo del clientelismo. O sea, si tú no Total. estabas inscrito que en CD, ¿o qué partido era? ¿CD? Es que lo que pasa es que empezaron a competir. CD y PRD. No. CD, PRD Es que yo entiendo y que RM eso de también. cisterna, Sí, porque esos no, cisternas Alianza, también porque los tenían allá en es RM. territorio también de Alianza. Alianza, Ojo, sí. allá es territorio de Pero Alianza. allá había Debe estar cisternas con colores con todas las banderas políticas. Y iban con la lista. Pero no le sirvió mucho. ¿Ah? ¿Usted está inscrito en cuál? ¿Usted es PRD? Bueno, venga. Si no es el partido diputado, mío, no hay agua. Diputado, pero no le sirvió, le sirvió eso, mucho, porque al gracias a final, Dios. al final no ganaron. Es que la gente está entendiendo. Gracias a Dios, la Ajá. gente ha O entendido. sea, la gente agarraba el agua y le decía, sí, voy a inscribirme, Voy y no se contigo, inscribía. pero no van. Gracias a Dios la gente entendió de que es necesario culminar y dejar de jugar con las necesidades básicas para hacer política. Yo creo que, bueno, mi circuito, que era catalogado como un circuito clientelista, hemos sacado 2 diputados independientes. Ujú. Y 2 diputados independientes que hicieron campaña con la mínima cantidad de plata posible. Y que no regalaron agua, me Que no imagino. regalé agua, que no regalé bolsa de comida, no regalamos nada, porque es más, la gente nos regalaba comida cuando íbamos a las casas porque a veces andábamos hasta con hambre por ahí, caminando. Pero gracias a Dios la gente ha entendido y creo que ese es el camino que debe seguir el país. Las necesidades básicas no son un objeto de política, no debería ser así. No, pero Diputado, así ocurrió en la campaña, obviamente. Diputado, ¿cómo va el tema de la conformación de las comisiones? Porque ha habido anuncios Sí. de aspiraciones que son realmente preocupantes, ¿no? Que Preocupantes. riñen con con el discurso de la presidenta de la Asamblea, Dana Castañeda, de querer cambiarle la imagen a la Asamblea. Bueno, yo creo que la presidenta Dana debe replantearse lo que ha predicado. O sea, lo que ella ha anunciado es que quiere una asamblea que trabaje en conjunto, una asamblea de paz, es lo que nos ha dicho. Y yo considero que ellos deben replantearse la idea de poner estas figuras que son problemáticas para el país y que nos generen conflicto. Nosotros desde la bancada independiente vamos a tratar de poner o buscar la presidencia de la mayor cantidad de comisiones. Entendemos que es una negociación y que si, por ejemplo, sin otras bancadas, por ejemplo, podría ser Cambio Democrático y Panameñistas, no vamos a poder lograr estas presidencias, pero vamos a intentarlo y vamos a intentar conversar con todos para llegar a un consenso y que podamos también nosotros tener presidencias y, muy importante también, tener la presidencia de credenciales y tener la presidencia de presupuesto. O sea, a la bancada de Vamos sí le interesa Por mucho supuesto que sí. credenciales y presupuesto. Por supuesto que sí nos interesa poner gente buena presidiendo todas las comisiones si es posible, pero entendemos Y que esa es una de las posibilidades. vamos a tener que ceder algunas. Sí, Digo, empezando por credenciales claro y que sí, presupuestos. sí hay posibilidades. Sí hay De posibilidades. dirigir credenciales y presupuestos. Sí hay posibilidades. ¿Y a quién están sugiriendo? Pues todavía no tenemos el candidato y estamos en las conversaciones, pero te aseguro que sí hay chance. O sea, porque es que al final tú conformas la comisión, conformas a los miembros de Ajá. cada una de las comisiones y ahí, Y ahí es se donde dirige y entonces el ahí presidente. se escoge a la decide, directiva, ¿no? Por eso. Ahí se decide. O sea, la proporción siendo la bancada de Vamos la más numerosa en este momento en la Asamblea, ¿cuál sería la proporción de miembros de Vamos en cada una de las comisiones? ¿Has sacado Lo ese que número? tenemos ahorita Bueno, el mismo, presupuesto es más gente. lo que tenemos ahorita mismo con las matemáticas Ajá. es que vamos a tener de 2 a 3 Claro. miembros en todas las comisiones y en la de presupuesto probablemente vamos a tener 5 espacios. Wow. Eso es lo que los cálculos nos dan.
5 espacios es bastante en una comisión de presupuesto, que puede implicar cambios también importantes, entre ellos el primero, que las actas no sean ocultas ni secretas. Que las reuniones no sean ocultas y secretas. Exacto, que no se le dé la vuelta a los temas en la comisión de presupuesto. Bueno, es que si en gabinete ya abrieron, no van a hacer las actas. Exacto, secretas. lo mismo No hay debería razón para que las actas es que de ninguna comisión debe ser secreta. de comisión ni de presupuesto, y mucho menos la de gobierno. Por supuesto. Hay información muy sensible. No, y Las credenciales. También. Y que se actualicen también, porque la información que hay en la página web de la Asamblea no está actualizada con el ritmo que tienen las comisiones. Es decir, el acta de una comisión que se realizó hoy debía estar a las 2 horas máximo. Está a las 2 meses a veces. Está a los 2 meses a veces. Es que la Asamblea está Ni siquiera el orden del día está actualizado. Exacto. La Asamblea debe trabajar en ser más eficiente en ese sentido. Yo creo que el nuevo secretario es una persona que reconozco su alto grado de su trayectoria, una persona que viene de carrera de la institución y creo que quiere hacer muchas cosas buenas, pero sí es verdad que tiene que trabajar en la eficiencia de esta institución. A mí, como diputado, a mí me llega el orden del día cuando me siento en la curul y lo veo en la tableta. Claro. No nos llega antes, deberíamos tener, porque se supone que hay un espacio de discusión, lo dice el reglamento, hay un espacio para discutir el orden del día anterior. Exactamente. Pero yo no puedo discutir algo que yo estoy recién viendo. Y en cuanto a la planilla, ¿siguen entregando $20.000 por diputado? ¿Cómo han manejado eso? Sí, la planilla sigue siendo $20.000 por diputado y 20 ¿Para máximo, todos igual? Para todos por igual, máximo 20 personas por despacho. ¿Y cuántas tienes? Yo tengo 7 personas. ¿Y en esas 7 personas están distribuidos los $20.000? No, ¿o no? estamos menos, estamos por debajo. ¿Y qué pasa con el dinero que sobra? Pues los tienes disponibles para el momento. Es que lo que pasa es que tú puedes tener también personal transitorio. Te doy un ejemplo. Si yo quisiera aprobar una ley de energía renovable, que es un tema que es bastante innovador y no todos tenemos conocimiento de ese tema, que es, o sea, es un tema de tecnología, ¿no? Yo puedo contratar, digamos, por 3 meses un especialista que me asesore en Sí, energía pero son renovable. $20.000 al mes y si estás gastando $10.000, por ejemplo. Se mantiene, me imagino que en los fondos de la Asamblea. Pero no es que cuando los necesitas están ahí todos. O sea, El restante de mi planilla, por ejemplo, si el día de mañana yo quiero nombrar a una persona que venga a hacer tal trabajo, lo puedo hacer. Mando una carta. pero no es, o sea, no es acumulable. Creo que lo que ocurre, no es acumulable. Ah, Creo que lo que ocurre es que esa parte del presupuesto no se ejecutó. Pero es Sí, que exactamente, nada, no se ejecuta. claro, pero es que nada se pierde en la asamblea. En- Bueno, todo se pierde en la No, porque, asamblea. claro, y ahí esa es la parte importante, esa es la parte importante de la transferencia, la transparencia en la comisión de presupuesto. Claro. Porque esos traslados de partida Claro. van a la comisión de presupuesto. Es, por ejemplo, tú usaste 10.000 Sí. y yo tengo 20.000. Ajá. Adivina quién. Esos 10.000 se van, ¿quedo yo con 30.000? Espérate, adivina quién No. puede autorizar. En teoría no. Adivina quién puede autorizar ese traslado el de presidente partida. y el secretario. El presidente de la asamblea. El presidente con la firma del secretario. Obvio. Es Pero que el presidente de la asamblea. es una sola partida de salarios, entiendo yo. Sí. Sí. Claro, Esa pero partida, lo que no usas tú lo usas otro. Esa es mi En pregunta. teoría debería estar disponible en los fondos de la Asamblea. Sí, pero lo que ocurre, lo que pregunta Flores, pasa el mes, no la usaste, porque de los 20.000 nada más utilizaste 7. Correcto. ¿Qué pasa con los otros 13? Lo que dice Guido es, bueno, si no se utiliza, No se pues no ejecutó. a menos que haya un traslado de partida. Claro. Que esa es la parte en donde la Comisión de Presupuesto debe ser transparente. Y todos también es sabemos que hay falta de habría que transparencia. esperar a ver el presupuesto, la ley de presupuesto de este Bueno, año, porque el año pasado... Solo en una planilla de $20.000 por diputado. Miren la diferencia, ¿ah? $20.000 por diputado de los 71 es 1.4 millones por mes. Por mes. 17 millones al año. Pero la Asamblea tiene 200 millones de presupuesto y de gasto, mejor dicho, de gasto. Y yo les de quiero gasto, asegurar, ni siquiera es de inversión. yo les quiero asegurar que con esa planilla, yo la veo, esa planilla de la famosa 2020, Ajá. yo por mi parte la veo correcta porque le da al No, sí, a cada es cierto. diputado la capacidad de nombrar su equipo. Es justa. Pero yo siento que con eso es más que necesario para realizar un trabajo legislativo correcto. Sí. Sí, Yo hay que ver el tema de los traslados, y el tema de los traslados es súper importante, porque en este momento están pasando todos los traslados en más de $1, antes era de 200.000. Y además, en 15 días quedan automáticamente aprobados si no se reúne la comisión de Sí. presupuesto. En este momento están siendo automáticamente aprobados. Esa parte no la tengo clara, pero Pero han sí, pasado más de 15 días. es necesario que todas las comisiones ya se instalen y que se empiecen a ver estos temas como los traslados. Estuvieron más Pero de sí. 5 semanas en junio, en mayo y junio. Junio fue que se aprobaron.
En eso nunca supimos cuáles son los traslados de partida que se dieron, nunca lo sabremos tampoco porque las actas son secretas. No, espérate, pero sí se pueden revelar. El presidente dijo se que puede revelar. El presidente dijo Claro, exactamente. Vamos a ver. ¿Y cómo sabes que te revelan todas si fueron secretas en su no momento? Se sabe. No sí tienes se sabe. manera Pero de en el saber. caso del Consejo de Gabinete, el presidente autorizó que se No, revelaran estoy hablando todos. de las En el traslados caso de de la partida de Asamblea, presupuesto. yo asumo que la presidenta de la Asamblea va a hacer algo igual. Y ella Tú prometió asumes. transparencia. Exactamente, prometió ella lo dijo transparencia. en su mensaje. Bueno, vamos, Por eso vamos a un cambio y regresamos con el diputado Manuel Samaniego, del circuito 86. Continuamos aquí en Cuarto Poder, conversando con el diputado del circuito 86, Manuel Samaniego, de la coalición Vamos. Hay otro elemento que ha salido en estas 2 primeras semanas de la Asamblea de Diputados, tiene que ver con el uso del fondo público, el subsidio público postelectoral. Ya la bancada definió entonces que no van a recibir ese subsidio. Nosotros no hemos definido todavía esto. ¿Todavía no se ha definido entonces? Estamos conversando a nivel de la bancada. Lo que pasa es que tenemos que tener claro cuáles son los usos reales que se le puede dar al subsidio. Y en vías de esto nosotros hemos pedido al magistrado presidente que por favor nos organice una capacitación en donde claramente y con todas las de la ley se nos pueda decir cuáles son los usos de este subsidio postelectoral. Porque también hay que entender el espíritu de ese subsidio, para qué fue creado, cuál es el objetivo. Nosotros tenemos en nuestro corazón el deseo muchos de poder donarlos a distintas instituciones como el oncológico, como los Pero la ley no lo permite. Pero la ley no lo permite. El código no lo permite. Entonces al final es un tema legal, es un nudo legal que hay que resolver, y pues en mi caso yo sería el primer interesado en poder donar al oncológico. Mucha gente no lo sabe, pero a mí mi papá se murió en plena campaña de cáncer. Wow. El primer mes de cáncer, de la campaña, mi papá murió. Y yo ese primer mes, pues prácticamente no hice campaña, pero después tuve que retomar. Ya tenía un compromiso establecido, pero yo sería el primer interesado. Pero lastimosamente la ley no lo permite en este momento. Tendríamos que entrar en su momento. Cuando se haga la revisión, se haga la reforma del Código Electoral, pues poder incluir de que las personas que no quieran utilizar estos fondos lo puedan donar o no, a una institución benéfica. No se dice donar, porque en realidad la plata no es de nosotros. Declinemos y que tengamos la potestad de decidir a qué institución puedan ir estos fondos. Ahora, en el caso de un diputado por la libre postulación, o sea, creo que el Código Electoral establece que más que nada es capacitación. Sí. Está un poco gris el tema del uso que se le da en los partidos políticos. Casualmente, mañana voy a conversar en el noticiero matutino con el Tribunal Electoral sobre eso para que aclare, o sea, si el partido político lo puede utilizar para pagar planilla. Sí lo puede utilizar. Sí lo puede utilizar para pagar planilla. El código establece... En el caso de un diputado por la libre postulación, ¿también puede darle ese uso? Creo que no, ¿verdad? La ley es clara. En el caso de los partidos políticos, ellos pueden tener un porcentaje, no estoy seguro, creo que es 40% para funcionamiento y 60% para temas educativos. En el caso de los ciudadanos electos por libre postulación, nosotros es el 100% para capacitación, que se divide en 2 áreas. La capacitación del equipo de trabajo del diputado, que es las personas que trabajan conmigo en el despacho, y capacitación, entiendo yo, que en el circuito de personas con discapacidad, jóvenes, y el fortalecimiento de la mujer. Eso es lo que he entendido yo así de manera general. Por lo tanto, también se puede impactar de manera positiva, bien coordinado y bien fiscalizado a personas del circuito, empoderamiento de jóvenes, capacitaciones cívico-democráticas para personas con discapacidad. Diputado, ahora que conversábamos un poquito de las planillas de los diputados, un tema que siempre sale cada 5 años a relucir, bueno, realmente cada año, pero ahora toca una nueva asamblea con una nueva junta directiva, es el tema del presupuesto de la asamblea. El presidente Mulino manifestó en campaña y ya una vez posesionado que va a haber un recorte importante en el presupuesto de la asamblea, que en los 5 años del periodo pasado se gastaron casi $1.000 millones. Correcto. Algo que es realmente impresentable. Yo recuerdo que en la asamblea en el año 2009, por ejemplo, el presupuesto era $51 millones.
Claro, en esa época no existía todavía el edificio nuevo de la Asamblea. Claro. Evidentemente, ese edificio genera una serie de gastos de mantenimiento, etcétera, funcionamiento y demás, electricidad, todo lo demás. Pero se me antoja pensar que una cifra razonable para que la Asamblea funcione pudiera estar rondando cerca de entre 60 a 65 millones de dólares. Sí. ¿No? Y Más allá de eso ya me parece que yo creo lo mismo. Porque acabamos de hacer un cálculo rápido y la planilla de los despachos asciende a 17 millones 17 al año. Así es, Y 17 ahí millones de dólares. y en esa planilla usted puede tener sus asesores legales, Exacto. puede tener su chofer, puede tener su personal de comunicación, puede tener su equipo íntimo para legislar en pro del país. Entonces, lo otro sería el personal de la Asamblea, y honestamente lo que yo he observado es que hay direcciones que no tienen razón de ser en la Asamblea. Por ejemplo, la Dirección de Cultura y Deporte. Yo no entiendo, esta gente hay que mandarla para la... Y hay muchos trabajando en esa dirección. Para el deporte y para Claro. la parte de cultura. Claro. Al Ministerio de Cultura. No entiendo, o sea, ¿me entiende? La Asamblea es para legislar. Póngase usted, mire, 17 millones en la planilla de los diputados, 17 millones para funcionamiento de la Asamblea, estamos hablando que hay 34 millones, y póngase que le den 1 millón al año para mantenimiento del edificio. Ojalá que le metieran 1 millón al año en mantenimiento de ese edificio, Correcto. porque está en una situación ruinosa, a pesar de que es relativamente nueva. Lamentable. Es lamentable. O sea, la condición en que se infiltración, encuentran los baños en la Asamblea es deprimente. Sí. O sea, deprimente, a pesar de que es un edificio relativamente nuevo. Así que si le dan 1 millón por mes, mire, estoy siendo generoso, 12 millones al año en mantenimiento, ahí redondean una cifra cercana a los 50 millones. Correcto. O sea, con eso tiene la Asamblea Y para también vivir al tiene que año. incluir, digamos, el mantenimiento de los vehículos, Sí. lo que tenga la Asamblea. O sea, Sí. Pero Ojalá. no, ellos quieren... Ojalá ellos quieren en la elaboración 200 millones del de presupuesto del periodo fiscal 2025 se opte Sí. por una cifra responsable, Sí. presentable. y Además, de parte de la bancada Presentable. independiente consona con lo que se ha esbozado en los discursos. y de parte de la bancada independiente vamos a luchar por eso. Bueno. O sea, porque la Asamblea debe ser austera en los tiempos de crisis que vive el país. Totalmente. Listo, diputado. Muchas gracias por Le atender la agradezco a invitación ustedes. de Cuarto Poder. Se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del Brunch y en RPC Televisión, El Gordo y la Flaca. Hasta mañana.